Bueno, yo parto de la base que todo problema que dé como resultado la violencia está mal planteado. Es decir, sea ETA, sea el general Franco, es decir, todos los problemas que dan resultado la violencia hay que retroceder y hacer otro planteamiento. Entonces, el colectivo nuestro, empezamos el año 76, nos dictaron un decreto. La mayoría de invidentes que se vean en Aragón y en España son todos, la mayoría, mutilados civiles. Entonces, yo ahora mi lucha es sobre la responsabilidad civil. O sea, que sí que tenían una paga, Sí, el año 76, los militares. Sí, vamos a ver. Franco se portó muy bien con los suyos. Fue muy cruel con los perdedores y con las víctimas civiles. Porque las víctimas ¿Del bando civiles, que fueran? Las víctimas civiles no eran de ningún bando. Por eso Las civiles no existían. Mira, aquí en España hemos oído hablar de Guernica. En Belchite hubo un bombardeo, pero en Almería, un médico que está ahora en Canadá vino con las transfusiones de sangre y no había visto cosa igual que gente que iba de Almería a Málaga, desde los barcos les disparaban y decía el médico, pero es que guerra es esta, que es población civil que está huyendo. Es decir, las guerras todas son malas, las civiles son peor porque la paz no nace cuando la guerra termina. Juan Luis, ¿usted cree que la sociedad le debe algo? Bueno, a mí no es que me deba. No, yo nada más solicito que el Estado español, que el actual es el heredero del victorioso, es decir, que aquí el sistema será distinto, hemos cambiado. Es decir, el general victorioso dispuso en su testamento que le sucediera a título de rey don Juan Carlos. Ahí se asumió en la herencia, se aceptaron, como pasa una herencia, ¿no? Hay que aceptar el heredero, las obligaciones y los derechos. Pues hoy día el Estado español sigue teniendo una deuda con los mutilados civiles, que es la responsabilidad civil. Lo que ha hecho con lo mismo que ha hecho con las víctimas de terrorismo, que yo estoy de acuerdo, pero si el Estado es capaz de asumir la responsabilidad civil por actos que han cometido otros, los terroristas, lo menos que tiene que hacer es asumir la responsabilidad de los actos que ha hecho el Estado español. Entonces, ¿qué menos que dar una compensación? Un anexo que tiene... Entonces, solamente con decir, la legislación de las víctimas del terrorismo será de aplicación a las víctimas civiles, mutilados civiles a consecuencia de la guerra. Sí, eso sería una forma de pagar en parte, porque no hay dinero para pagar el sufrimiento. Es decir, yo 15 operaciones, mi madre languideció, se murió de ver a su hijo con 11 años. Juan Luis, ¿sabes a mí lo que me pasa mucho? Yo cuando veo esas imágenes que hemos visto, esas imágenes de bombardeos en las grandes ciudades, de las dos Españas luchando a muerte, a mí me pasa que me resulta imposible reconocer el presente de nuestro país y pensar que eso también era España. Alguien que sí ha vivido cerca ese horror, ¿cómo lo ve con el paso del tiempo? Pues eso... ¿Tú reconoces a nuestro país? Mira, yo ahora... Él nació en el año 50. Sí, claro, pero ha vivido los efectos directamente de la guerra. Yo ahora me mandaron un correo que le diría al presidente Obama. Y digo, al presidente Obama que se acuerde de la población civil, de los bombardeos. Porque cuando terminan las guerras, siempre el que gana, y si es generoso con el otro bando militar, pero la población civil, todo el mundo se olvida. Y yo... Le mandé un mensaje, digo, en las guerras que están, porque claro, son el imperio en todas las guerras, que sus asociaciones, sus ONGs, que se acuerden de la población civil, pero que no les den limosna, que les den lo que en derecho les pertenece, una compensación, que les ayuden médicamente, como pasó en el Diamantes de Sangre, que están cortando niños en Sierra Leona, que yo ahí, ahora han operado, esta operación la han llevado allí un médico... que yo he escrito con este método y han operado. Es decir, ahí les cortan las manos, pero aparte de operarlos hay que darles una ayuda para que vivan con dignidad y no que estén en unos poblados que va la población, como cosa turística, a ver a unos marginados que les han cortado con machete las manos. Juan Luis, escuchando sus palabras, a mí personalmente me va a permitir, me da la sensación de que sufría más por su madre que por usted de lo que le pasó. Bueno, yo ahora cuando veo a un niño discapacitado siempre miro a la madre. La madre es el ser... Quieras o no, los padres, los niños cuando son pequeños dicen, yo quiero igual a uno, es decir, la que sufre, y mi madre se marchitó. Mi madre había sufrido la guerra en su pueblo Arandadero y de repente venir aquí a Zaragoza y ver que después de terminar la guerra, que parecía que había paz, y luego que no te apoyaba nadie, quitando a don José Perlado, que es el que... Por eso yo, en medida de mis posibilidades, mi ejemplo es el don José Perlado, que era un jefe de programas de Radio Zaragoza. Hacía escritos, hacía gestiones, pero a cambio de nada, que es lo bonito de la vida, hacer cosas por los demás, pero sin... Claro, usted agradece la ayuda privada, pero de todas formas la otra ayuda es la que tendría que haber estatal. Sí, pero es que mira, hay catedráticos, hace poco leí un catedrático de cine y decía, cuando íbamos a los cines en la posguerra veíamos gente pidiendo, los que limpiaban los coches o los zapatos, le faltaban un brazo, esos eran todos mutilados en la republicana y mutilados civiles. Es decir, y lo que se trata hoy día con una democracia, que lo que hizo Franco
Es decir, si Franco dictó normas para que los que están por los campos esparramados y desperdigados tuvieran una digna sepultura, yo no sé por qué se sonroja tanto la gente, porque se hace lo mismo con esa gente. Cuando familiares de la División Azul fueron al presidente Aznar para pedir ayuda, nadie dijo nada. Es decir, que hay que tener un poco más de humanidad. Juan Luis Serrano, humanidad, que es lo que pide él, va a seguir en su lucha para que se reconozca como víctima del terrorismo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Le deseamos lo mejor. Gracias, Juan Luis. Jesús, vamos a seguir.